Bien, en este capítulo vamos a ver los manejos de errores, ¿sí? Empecemos. El compromiso de RAS con la confiabilidad se extiende al manejo de errores, ¿sí? Los errores son un hecho en la vida de un software, por lo que RAS tiene una serie de características para manejar situaciones en las que algo sale mal. En muchos casos, RAS requiere que conozcas la posibilidad de un error y actúes antes de compilar el código. Este requisito hace que su programa sea más robusto al garantizar que se descubran errores y manejar adecuadamente estos antes de implementar su código a producción. Esto es muy importante. RAS requiere que conozca las posibilidades de un error, ¿sí? Entonces RAS va a tener esa posibilidad. Bien, RAS agrupa los errores en dos categorías principales: errores recuperables y errores irrecuperables, ¿sí? Irrecuperables. Para un error recuperable, como un error de archivo no encontrado, es razonable informar el problema al usuario y volver a intentar la operación. Los errores irrecuperables son siempre sintonía de errores, como intentar acceder a una ubicación más allá del final de una matriz. ¿Sí? Ok. La mayoría de los lenguajes no distinguen entre estos dos tipos de errores y manejan ambos de la misma manera, usando mecanismos como excepciones. RAS no tiene excepciones, en cambio, tiene el tipo result para los errores recuperables y la macro panic, que detiene la ejecución cuando el programa no encuentra un error irrecuperable. Cuando encuentra un error irrecuperable, ¿sí? Entonces, para los errores recuperables vamos a tener el tipo de num result, ¿sí? Que acá, como bien dice, vamos a garantizar si acá dice reconocer la posibilidad de un error. Entonces este num nos va a dar la posibilidad de reconocer ese error, ¿sí? Para los errores recuperables. Y la macro panic para cuando hay un error no irrecuperable, ¿sí? Bien, en este capítulo primero cubriremos la invocación de panic, ¿sí? Y luego sobre la devolución de los valores resueltos. Además exploraremos consideraciones al decir si intentamos recuperar un error o detener la ejecución. Además exploraremos consideraciones al decir si intentar recuperar un error o detener la ejecución. Esto es muy bueno, ¿eh? Esto nos va a decir, bueno, cuándo debemos devolver un error recuperable o cuándo debemos parar el programa, ¿no? Acá, errores irrecuperables, ¿sí? Con panic, ¿eh? Panic es una macro, ¿sí? Bueno, acá nos dice, bueno, con pánico, que es lo que vendría a representar panic, ¿sí? Acuérdense, panic, ¿sí? Es para errores irrecuperables, ¿sí? Vamos a nomar acá. Vamos a seguir manejando esto. Entonces, recordemos, ¿sí? Que panic, ¿sí? Panic, la macro panic es para... voy a borrar esto que está más o menos. La macro, ¿sí? Panic es para irrecuperables. Irrecuperables. Es muy importante entender eso. Y el result, que es un tipo de numeración, es como el option, ¿sí? Que va a devolver un valor o un error. Acuérdense que el result, vamos a ver, ¿sí? Cómo está conformado el result. El result es para los errores recuperables, ¿sí? Primero vamos a tratar la macro panic, ¿sí? Entonces vamos acá, vamos a poner result, ¿sí? Que es un tipo de option. Y vean que el result puede devolver o algo ok, o algo que es un error, ¿sí? De esta manera nosotros lo que vamos a hacer es, como bien dice al principio, ¿sí? Tener la posibilidad de manejar un error y que actuar antes ante estos, ¿no? Nosotros vamos a tener un result que nos va a devolver un valor ok o un result que nos va a devolver un valor error, ¿sí? Entonces, así vamos a poder manejar nosotros. Bien. Con Panic. Algunas veces suceden cosas malas en su código y no hay nada que se pueda hacer al respecto. En estos casos, RAS tiene la macro pánico. Cuando se ejecuta la macro panic, su programa imprimirá un mensaje de error, desenrollará y limpiará la pila y luego saldrá. Esto ocurre más comúnmente cuando se ha detectado un error de algún tipo y el programa no tiene cómo manejar el error, ¿sí? Desenrollar la pila o abortar en respuesta a un pánico.
De forma predeterminada, cuando se produce un ataque de pánico, o sea, cuando salta un panic, el programa comienza a desenrollarse, lo que significa que RAS vuelve a subir la pila y limpia los datos en cada función que encuentra. Pero este cambio de regreso y limpiar es mucho trabajo. La alternativa es abortar inmediatamente, que finaliza este programa sin limpiar. La memoria que el programa está usando tendrá que ser limpiada por el sistema operativo. Si su proyecto necesita que el binario resultante sea lo más pequeño posible, puede cambiar de desenrollar a abortar ante un ataque de pánico. Desenrollar es que termina el programa, va por todas las líneas de código y va liberando cada dato de la pila, ¿sí? De la memoria. O abortar, que esto directamente corta el programa y el sistema operativo se encarga de limpiar todo, ¿sí? Entonces esto lo podemos cambiar, ¿sí? Agregando esta línea, ¿sí? Panic en nuestro cargo tomln, ¿sí? Entonces panic igual a abortar, ¿sí? O poner panic igual a... No, si lo sacamos por defecto va a ser desenrollar, ¿sí? Entonces así se cancela así un ataque, ¿sí? Para abortar, ¿sí? Entonces acá abortamos y la limpieza lo hace el sistema operativo en vez de desenrollar y que lo haga el programa, ¿no? Bueno, ¿cómo llamamos un pánico? ¿Sí? Fácil, mediante la macro. Entonces, nosotros cuando ejecutemos este programa, lo primero que va a encontrar va a ser un panic, que acá nos dice entry point for panic with a formatting message. Esto quiere decir que es esta función lo que hace es una entrada y formatea un mensaje en el pánico, ¿sí? Esto es designado para reducir, ¿sí? La cantidad de código que se requiere a la llamada del sitio mucho más posible. Ok, bueno, no importa. Con esta macro nosotros lo que vamos a hacer es un pánico con un mensaje determinado. Entonces vamos a decir entró en pánico en la ejecución. Guardamos, hacemos cargo run y vean que dice thread main, que significa la rama principal, entró en pánico y acá está el error, ¿sí? Acá está como la descripción, digamos, ¿no? Entró en pánico en la ejecución. ¿Dónde? En la línea 2, ¿sí? Genial. Acá nos dejó una nota para... lo vamos a ver ahora, pero vean. Cuando ejecutamos el programa se verá algo así, ¿sí? Acá dice the thread main, panic, crash and burn. Crash and burn es lo que detalla en esta macro. La llamada macro causa que el mensaje de error contenido en las últimas dos líneas. La primera línea muestra como el mensaje de pánico y el lugar del código de fuente donde ocurrió el error. Acá el error, la fuente donde ocurrió el error y el mensaje de pánico, ¿sí? Ok, en este caso la línea indicada es la parte de nuestro código, ¿sí? Esta línea es parte de nuestro código. Y si vamos a esa línea, vamos a la llamada de macropanic, que es la línea que escribimos acá, ¿no? Bien, en otros casos la llamada pánico podría estar en el código que llama a nuestro código, ¿sí? O sea, en una biblioteca, digamos, ¿no? En el nombre del archivo y el número al línea reportado el mensaje de error será el código de otra persona que llamó a la macro pánico, ¿sí? Si la línea, no la línea del código que finalmente llamó a pánico, ¿sí? Debemos utilizar la traza inversa de las funciones a las que salió la llamada pánico para descubrir la parte del código donde está causando el problema, ¿sí? Discutiremos cómo ir a una traza inversa. Una traza inversa es como desenrollar tipo de dónde llamó pánico, ¿sí? Bien. Usando el backtrace para entender bien esto, ¿no? Otra vez. En otros casos la llamada pánico podría estar en el código que llama a nuestro código. Y el nombre del archivo y la línea reportados por el mensaje de error será el código de la otra persona, ¿sí? O sea, estos dos datos será de la otra persona. Bien, no la línea de código que finalmente llevó al pánico, ¿sí? Podemos utilizar la traza inversa de las funciones de la que salió la llamada pánico para descubrir la parte de nuestro código que está causando el problema. Eso lo vamos a discutir ahora con el backtrace. Veamos otro ejemplo para ver cómo es cuando llamada pánico viene de una biblioteca debido a un error de nuestro código en lugar de un código que se llama directamente de la macro. El listado muestra que
que tiene un código que intenta acceder a un elemento por índice de un vector. Esto. Vamos a copiar y vamos a pegarlo. Esto nos debería dar un error. ¿Por qué? Porque no existe el índice 99 acá. Bien, aquí estamos intentando acceder al centésimo elemento de un vector, pero solo tiene 3 elementos. En esta situación RAS entrará en pánico. Se supone que el uso de corchetes devuelve un elemento, pero si pasa por un índice inválido, que no hay ningún elemento RAS, puede devolver que sea correcto. Ok, en otros lenguajes como C intentará darte exactamente lo que pediste en esa situación, aunque no sea lo que quieres. Obtendrás lo que esté en la ubicación de la memoria que correspondería a ese elemento en el vector, aunque la memoria no pertenece al vector, ¿sí? Esto se conoce como buffer overread y puede generar vulnerabilidades de seguridad si un atacante puede manipular el índice de forma que pueda leer los datos que deberían almacenarse después de la matriz, ¿sí? Para proteger su programa, este tipo de unidades intenta leer un elemento de un índice que no existe. RAS retendrá la ejecución y negará para continuar. Probemos esto. Guardamos, hacemos cargo run y vean que entró en pánico. ¿Sí? Entró en pánico, dice. El thread main paniqueó porque index out of bound de len is y me dijiste donde aparece el error en la línea número 4, 0, 1, 2, 3, 4, acá está, acá es el error, porque yo ahora lo cambio a 1, hago cargo run, no me da ningún error. Si lo dejo como estaba, sí me va a devolver el mismo error en la línea número 4. Pues ahí era el error, ¿sí? Este error apunta con un archivo, acá está, este error apunta a que un archivo que no escribimos, ¿sí? vec.rs es la implementación de vector t en la biblioteca estándar. El código se ejecuta cuando usamos los corchetes. Es un vector v que está en vector donde, y ahí es donde panic realmente está sucediendo, ¿sí? Acá nos dice que viene de nuestra línea, pero en el ejemplo nos dice que viene de acá el error, ¿sí? Porque esta documentación seguro es un poquito viejita, siempre se está actualizando, pero acá dice que el error apunta a un archivo que no escribimos, que es este. Pero la implementación de vector t en la biblioteca estándar, el código se ejecuta cuando usamos bien, que es realmente cuando está sucediendo, ¿sí? Entonces el error es cuando usamos esto indebidamente, que es como lo vemos acá, ¿ves? Entonces directamente ya el error nos da acá en el compilador, ya nos dice que es acá el error, que es nuestro código. De acá nosotros ya vemos el código, ¿sí? Acá hay algo que vamos a entender también, que como acá no estamos viendo, ¿sí?, dónde es el error en nuestro código que escribimos, sino que directamente nos dice desde dónde está llamando ese pánico, o sea, este pánico está viniendo de acá. Nosotros deberíamos saber en nuestro código, ¿sí?, cuál fue el error para que salte este pánico. Entonces acá veamos qué es lo que sigue. La línea siguiente de notas nos dice que podemos establecer la variante de entorno ras-backtrace para obtener un seguimiento exacto, ¿sí?, para obtener un seguimiento de exactamente lo que sucedió para causar el error. El backtrace es una lista de todas las funciones que se han llamado para llegar a ese punto. Los backtrace en run funcionan como lo hacen en otros idiomas. La clave para leer un backtrace es comenzar desde la parte superior y leer hasta que vea los archivos que escribió. Es el lugar donde se originó el problema. La línea sobre las líneas que mencionan sus archivos son códigos que su código llamó. Entonces otra vez, las líneas sobre las líneas que mencionan sus archivos son código que se llamó. Las líneas a continuación son códigos que llamó su código. Estas líneas pueden incluir código principal de RAS. Bien, entonces veamos con RAS backtrace. Acá nos dicen RAS backtrace, RAS. Acá no lo voy a escribir, lo voy a escribir acá. Voy a escribir Rust backtrace igual a 1. Me imagino que debo hacer cargo run igual. Cargo run. No. Directamente
¿sí? ¿O cómo lo llama? Primero escribe eso y después hace el cargo run. Ahí está. Estas son todas las líneas, ¿sí?, que llama. Vean que lo que hace es, empieza por acá directamente. A ver, veamos cómo se lee esto. Los backtrace generan una llamada de pánico que muestra entonces. Esto es mucho rendimiento. La salida exacta que puede ver es diferente de su programa. Para obtener los retrocesos de esta información, los símbolos, ok. Entonces, la línea 11, el backtrace apunta a la línea de nuestro proyecto que está causando el problema. La 4. La línea 11, ¿sí?, es donde se está llamando el problema. Vean que el pánico realmente viene acá. Si yo me fijo acá, vean que empieza acá. Y estas son todas las funciones que se ejecutaron antes, o las funciones con las que se ejecutó a partir de acá. Veamos qué dice acá. La línea 11, el backtrace apunta a la línea de nuestro proyecto que está causando el problema. ¿Ven? Esta línea, la línea 6 en nuestro caso, es la que está causando el problema. Aunque directamente nos los dice acá, acá en el backtrace nosotros también podemos ver cuáles son la serie de pasos para generar el problema en nuestro código, ¿sí? Si no queremos que nuestro programa entre en pánico, la ubicación a la que apunta la primera línea que mencionamos en el archivo que escribe es donde deberíamos comenzar a investigar. En el listado 9.1, donde deliberadamente describimos un código que entraría en pánico, demostrando trazas inversas. La forma de solucionar el pánico no es utilizar un elemento del índice 99 a través de un vector que contenga 3 elementos. Bueno, esto es para ver si todas las funciones que llamó antes, o que llamó a partir de este pánico, ¿se entiende? Eso es lo que realmente quería hacer, ¿no? Acá dice la línea de nota. Ok, para obtener un seguimiento de exactamente lo que sucedió al causar el error. El backtrace es un listado de todas las funciones que se han llamado para llegar a ese punto. Entonces, para llegar a dar un pánico acá, ¿sí?, acá en esta línea, estas fueron todas las funciones que se llamaron antes, ¿no? Los backtrace en RAS funcionan como lo hacen en otros idiomas. La clave para leer el backtrace es comenzar desde la parte superior y leer hasta que vea los archivos que escribió. Estos archivos no los escribimos, este archivo sí lo escribimos. Ese es el lugar donde se originó el problema. Las líneas sobre las líneas que mencionamos, las líneas sobre las líneas que mencionan sus archivos son códigos que su código llamó. La línea a continuación son códigos que llamó su código. Estas líneas pueden incluir código principal de RAS. Estas son líneas que llamó mi código, que son código principal de RAS, ¿sí?, que es lo que realmente causa el pánico, ¿sí? Vean que acá llama panic, línea 5. Pero antes llama esto, antes llama esto, antes llama esto, antes llama esto, antes llama esto. ¿De dónde se originó todo esto? De acá, ¿sí? De acá sucedió todo este error de pánico, ¿sí? Genial. Nosotros, sí, en vez de utilizar esto, hacemos panic, guardamos y hago cargo run de la misma manera. Vean que primero pasa acá, después pasa acá y después viene acá, ¿sí? Entonces nuestro código primero llamó a esto y después a esto, y de acá vino el pánico. Pero el pánico en nuestro código se generó en esta línea, en la línea 2, que es esta que está acá. Genial. Entonces así es como se utiliza panic, ¿sí? Entonces recuerden que panic, ¿sí?, cuando pasa un pánico no hay nada que podamos hacer, ¿sí? Algunas veces suceden cosas malas en su código y no hay nada que se pueda hacer al respecto. En este caso RAS tiene la macro pánico. Su programa quiere imprimir un error y saldrá, ¿sí? Acuérdese que desarrollará y limpiará la pila, ¿sí? Cuando pasa un pánico va a desenrollar y va a limpiar la pila. Esto ocurre más comúnmente cuando se ha detectado un error, ¿sí? Así que nada, si nosotros queremos hacer que nuestro programa, ¿sí?, sea lo más rápido posible, en vez de que lo haga nuestro programa, lo puede hacer el sistema operativo. En vez de desenrollar, va a abortar
y debemos, ¿sí? En nuestro tomb, en nuestro, perdón, tomb, en nuestro cargo.tomb, indicar que en vez de que desenrolle sea abortar. Cuando es abortar, el empleado de la pila lo hace el sistema operativo. Bien, errores recuperables con result. Nosotros ya vimos que result, vamos a escribirlo acá, que result, ¿sí? Acá, que result tiene un OK y un error, ¿sí? Un error de qué tipo, de tipo E, y un OK de qué tipo, de tipo T. Entonces veamos esto. La mayoría de los errores no son suficientemente graves como para requerir que el programa se detenga por completo. A veces, cuando una función falla, es por una razón que puede interpretar es por una razón que se puede interpretar y responder fácilmente. Por ejemplo, si intenta abrir un archivo y esa operación falla porque el archivo no existe, es posible que desee crear el archivo en lugar de finalizar el proceso, ¿sí? Recuerde que el manejo de la falla potencial con el tipo result en el capítulo 2 de la nueva versión result define como dos variantes, ¿sí? Define que el result tiene una variante. Ay, perdón, bostecé. Tiene una variante, ¿sí? OK, y una variante error, que es de error, ¿sí? Acá veamos que la T y la E son parámetros de tipo genérico, ¿sí? Discutiremos los genéricos más en detalle en el capítulo 10. Lo que necesitas saber ahora es que T representa un valor que se devolverá en caso de un éxito, ¿sí? Dentro de la variante OK. Y E representará el tipo de error que se devolverá en caso de una falla dentro de la variante error. Como result tiene estos parámetros de tipo genérico, podemos utilizar el tipo result y las funciones que la biblioteca estándar ha definido en él en muchas situaciones diferentes en las que el valor correcto y el valor de error que queremos devolver pueden inferir, ¿sí? Llamaremos a una función que devuelve el valor result porque la función podría fallar, ¿sí? Entonces veamos que creamos este archivo, ¿sí? de cómo utilizando esta biblioteca. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a usar std fs y file punto y coma. Bien, de acá lo que vamos a hacer es crear una variable que se llame file, que va a ser de file open, y que vamos a abrir un text.txt, ¿sí? Vamos a poner punto y coma y vamos a ver que si queremos abrir vamos a ponerle hola.txt, ¿sí? Esta función, ¿sí? Lo que me devuelve es un result, ¿sí? Me devuelve un io:result, ¿sí? Donde el OK va a ser de tipo file y el error de tipo error, ¿se entiende? Entonces, si vamos a io:result, std io result, acá está. ¿Ven? Si vamos a io:result, nos devuelve un result de un tipo y un error, ¿sí? Acá me dice es un result para operaciones de input and output. This type is broadly used across. Si este tipo es utilizado o ampliamente utilizado cuando utilizamos algo de la librería std input o para alguna operación que pueda producir algún error, ¿sí? Este tipo, ¿sí?, es generalmente usado para evadir tener que sobreescribir un error directamente. Bueno, mucha más información no me da. Por ejemplo, cuando... no, acá no me da otra información. Veamos esto. Entonces veamos esto. ¿Cómo sabemos que file.open, que es que es el que yo escribí acá, file.open, devuelve un result? Podríamos mirar la documentación, ya lo vimos, entonces por eso sabemos.
O podríamos preguntarle al compilador. Si le damos a f una anotación de tipo que sabemos que no es, y luego tratamos de compilar el código, el compilador nos va a decir que los tipos no coinciden. El mensaje de error nos dirá que el tipo de f, vamos a intentarlo, ¿sí? Okay. Acá lo que le dice es, bueno, mira, este tipo va a ser U32. Entonces cuando intentemos compilar, el compilador se va a dar cuenta de que, mira, no esperaba un U32 esta respuesta de esta función, esperaba un enum de tipo result, ¿sí? Entonces ahí vamos a saber qué es result. O directamente el compilador nos va a decir, mira, acá tu result, no sé si lo llegan a ver, este file va a ser de tipo result file o de un error. Entonces, ¿cómo nosotros, ¿sí?, vamos a saber si este file tiene un error o tiene un archivo de tipo file? Macheándolo directamente. Podríamos hacer un if let es un result, ¿sí?, de tipo ok, que devuelva un file. En el caso de que sea eso, ¿sí?, devolvemos algo, ¿sí? Y si no, lo podríamos hacer con un match. Directamente lo que hacemos es matchar el file y poner sus dos variantes. El de ok, en el caso de que nos dé un valor, que este valor va a ser de tipo file, ¿sí?, o un error, que va a ser de tipo error, y vamos a hacer algo, ¿sí? Cualquiera de las dos es bien, ¿sí? Vamos a ver primero, ¿sí?, qué es lo que nos dice la documentación. Esto no. Acá dice, este tipo de evolución significa que la llamada fileOpen, ¿sí?, puede tener éxito y devolver un manejador de archivos que podemos leer o escribir en la llamada a la función que podemos leer o escribir en él, ¿sí? La llamada a la función también puede fallar. ¿A qué función? A esta. Entonces puede devolver un archivo que podemos leer o escribir en él. O puede fallar esa llamada a la función. Por ejemplo, es posible que el archivo no exista o no tengamos permiso para acceder, ¿sí? La función file::open necesita una forma correcta de decirnos si tuvo éxito o no. Y al mismo tiempo proporcionar el identificador del archivo o una información del error. Esta información exactamente se transmite a través del tipo enum, ¿sí? En caso donde fileOpen tiene éxito, el valor de la variante, ¿sí?, f será una instancia del ok que contiene el manejador de archivos. En el caso de que falle, el valor f será una instancia de error que contiene más información sobre el tipo error que ocurrió. En este caso, nuestra llamada file, en el caso de que esto sea file, va a tener una variante de result ok con un tipo de valor file, y en el caso de que sea error, va a tener una variante error con un tipo de valor error adentro, ¿sí? En caso de que donde fileOpen tiene éxito, esto ya lo vimos. Ok, necesitamos agregar al código listado 933 para tomar diferentes acciones dependiendo del valor de file, ¿sí? Como el listado muestra un manejador. Ok, lo podemos manejar mediante match, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer let variable va a ser igual a un match de ¿qué? De file. Y si file tiene un valor de ok con un valor t, directamente lo que vamos a hacer es devolver t. Y en el caso de que sea error, directamente vamos a... ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir el error. Vamos a hacer un panic de que si hubo un problema abriendo el archivo, y vamos a imprimir lo que diga el archivo, ¿sí? Genial. Vamos a hacer un cargo run, y en este caso nos debería dar un error, ¿no? Vean que acá se dice el thread main entró en pánico. ¿En dónde? En hubo un error abriendo el archivo, y como pudimos imprimir el error nos dice no such file o directory, ¿sí? No encontró el archivo o el directorio, ¿sí? ¿En dónde? ¿En qué línea? En la 7, en esta línea. Entró en pánico, ¿ven? Genial. Entonces, nuestro file, ¿sí?, tomó un valor de result
En este caso tomó un result, ¿sí? Y lo guardó en esta variable file. Lo que hicimos es, dependiendo del valor que tenía file, guardar acá podríamos hacer un file también, podríamos hacer un shadowing. Podríamos decirle, bueno, este archivo file en este caso va a ser machado y va a decir, bueno, si file ¿sí? Tiene un valor ok, vamos a ver el valor directamente, el valor en file. Y si hay un error, vamos a imprimir qué tipo de error es. En este caso es un error que no encontró el archivo o el directorio. Sí, genial. Tengan en cuenta que al igual de la numeración option, la enum result y sus variantes se han importado en el preludio, por lo que no es necesario que acá. No es necesario poner result 2 puntos, ok, result 2 puntos, error. La podemos poner, pero no hace falta. Bien, aquí le decimos a RAS que cuando el valor es un OK, devuelve el valor file interno en la variante sí, OK. Y le asignamos un valor y le asignamos ese valor a un manejo de archivo de variable f. En nuestro caso es directamente file. Después del match podemos usar el manejador de archivo para leer o escribir, ¿sí? O sea, después de esto podemos usar esta f para leer o escribir. El otro brazo del match maneja el caso donde tenemos un valor de error. Este ejemplo se ha elegido llamar a la macro panic. Si no hay un archivo de hello.txt en nuestro directorio actual y ejecutamos el código, veremos un error de panic, que es este, de no such file o directory, ¿sí? Que es el que dijimos. Ok, coincidencia en diferentes errores. ¿Qué es eso? El código del listado 94 entrará en pánico. Este es 94. Sí, 94. ¿Sí? No importa ¿sí? que FileOpen falló. Lo que queremos hacer en su lugar es tomar diferentes acciones por diferentes motivos de falla. ¿Sí? Si FileOpen falló porque el archivo no existe, queremos crear el archivo y devolver el manejador al nuevo archivo. El manejador es el archivo en sí. Si FileOpen falló por alguna otra razón, por ejemplo porque no tenía permiso, aún queremos que el código entre en pánico de la misma manera que en el listado 94. Entonces, nosotros tenemos que hacer ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que saber de qué tipo de error es este, ¿sí? De qué tipo de error es no such file directory. Entonces, no vamos a ver bien el código, vamos a entender la idea del código, ¿sí? Vamos a ver, miren. El tipo de valor que FileOpen devuelve dentro de la variante error es de tipo io error. Vamos a ver io error. Bien. ¿Cómo sabemos que es de error de io.error? No tengo idea. Ah, sí, lo podemos ver acá en std result devuelve un error. ¿De qué tipo ese? No dice, ¿no? No, no dice. Bueno, pero acá nos dice, ¿sí? Que es una estructura. Vamos a ver. io error. Y acá podemos ver, ¿sí? Que tiene varias estructuras, ¿sí? Entonces una es el error. Siguiente es el tipo de error para entrada y salida de operation, read, write y sec es asociada así con estos traits. Bien, acá dice error must originate for underlying operating system, ¿sí? Esto quiere decir esto. Los errores proceden en su mayoría del sistema operativo subyacente, ¿sí? Pero ¿qué es esto? Pero pueden crear instancias personalizadas de error con mensajes de errores personalizados y un valor particular, error kind. ¿Se entiende eso? O sea, podemos diferenciar el error con error kind. Entonces, vamos a ver qué métodos tiene para saber qué tipo de error es. Estamos en error y tenemos sus métodos.
Y acá tenemos un método que se llama kind, ¿no? Vamos a ver si tiene otros. Tiene estructuras. Y tiene enums, vean. Y estos son todos los enums. Pero veamos. Mediante su kind, error.kind, que nos devuelve. Nos devuelve un error kind. Retorno correspondiente a error kind. Ah, que es un enum. Ok, entonces nosotros podemos saber, por ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer esto. Lo primero que vamos a hacer es poner llaves y hacer un print de qué? De error. Vamos a borrar esto de error.kind. Y después vamos a hacer un panic, porque tenemos que volver un panic al final de hubo un error. Y acá vamos a escribir el error. Hacer cargo run y vamos a ver qué nos dice. Not found. ¿Sí? Hubo un error de not found, de tipo not found. Porque acuérdense que este método kind, ¿qué nos dice? Nos retorna un error kind correspondiente para el error. ¿Sí? Este puede ser un valor seteado por RAS de io.error. ¿Sí? Entonces esto nos va a devolver un error. Sí, nos va a devolver el tipo error. Entonces es de tipo error not found. Listo. Genial. Entonces hay que decir, bueno, hay que hacer un, ¿cómo era? Binding era. Entonces hay que hacer acá un if e.kind es igual a, ¿dónde está la estructura? Error kind. Hay que imprimir esto. Es igual a ¿por qué no me deja escribir error kind? Ah, me falta el use. Está. Ahí está. Entonces sí, el error es if er.kind, que nos va a devolver en este caso el not found, es igual a error count not found. Vamos a devolver ¿qué? ¿Qué vamos a devolver? Vamos a devolver un panic que diga tu error se debe a que no se encontró el archivo hola.txt punto y coma. Ah, ¿y qué nos dice? Acá nos dice esta estructura tiene un método kind que podemos devolver para llamar los valores de error kind. La enumeración de io.kind es proporcional por la biblioteca estándar y tiene varias representaciones y diferentes errores que pueden utilizar en una operación input-output. ¿Sí? La variante que queremos usar es error.notfound, que indica el archivo que intentamos abrir no existe. Si la condición de error.kind es igual a error.notfound, se llama un matchWord, que matchWord es esto que hicimos acá. Sí, es la condición adicional a un brazo de match, ¿sí? Entonces se llama un matchWord, que es la condición adicional a un brazo de match, que refina aún más el patrón de brazo, ¿sí? Esta condición debe ser verdadera para que se ejecute el código de este brazo. De otra manera, la coincidencia de patrones se moverá para considerar el próximo brazo del match. Debemos hacer el próximo brazo del match, ¿sí? Debemos hacer el próximo que sea para cualquier otro tipo de error. Entonces vamos a decir, si hay un error de otro tipo, vamos a poner un panic de su
error es este. Uy, va acá este. Ahí está. Listo. Genial. Bien. Para que esta condición debe ser verdadera para que se ejecute el proceso de otra manera, coincide por con el próximo patrón. Ok. Acá dice, los ref en el patrón es necesario para que el error se mueva. Ok, pero pará. Acá nos dice que sí, file open falló por alguna razón. No, acá dice que lo que queremos que en su lugar lo tome diferente. Si falla no existe. Ah, tenemos que crear. Entonces, su error será que no se encontró el archivo. Ahora tenemos que crear el archivo. ¿Sí? ¿Cómo creamos el archivo? Creamos una variable file 2 que va a ser igual a un file 2 puntos create y que nos va a crear un hola.txt ¿sí? Y esto es exactamente lo mismo que acá. Hay que machearlo porque así, por si hay un ok o por si hay un error. ¿Sí? Entonces, directamente lo que puedo hacer es esto. En vez de crear una nueva variable, directamente lo voy a machear. Voy a hacer un match de esto. Entonces, en el caso de que me dé ok, yo lo que quiero devolver es ese file, devolverlo. Y en el caso de que me dé error, vamos a devolver un panic que me va a decir, hubo un error al crear el archivo. Vamos a imprimir el error. Acá que dice ok y error, ¿sí? Este file que devuelve. A ver si hago cargo run, que me da. Match file. Ah, creo que tengo que hacerlo de la misma manera. O sea, en este error no puedo devolver. Ah, en este error tengo que devolver algo. ¿Qué tengo que devolver? El valor. Entonces, esto lo hago así. Esto le pongo let f es igual a file. Y acá hago el match de f. Pero lo hago así. Tampoco. Debo devolver let f es igual a esto. Y ahora sí. Ahora sí creo. Ahora sí, ¿no? Entonces porque lo tengo que volver a hacer como antes. O directamente esto se corta, se pone acá, se guarda. Y esto se corta, se guarda. Y ahora sí creo, ¿no? Este F se devuelve acá, ¿no? Sí, debería ser así. A ver, guardemos y hagamos cargo run. Entró en pánico. ¿Por qué entró en pánico? Entró en pánico. Ah.
Porque después el pánico este. Ahí está. No me deja, bueno, veamos el código acá. Un ok, un error, if error hace un match de el crear un file, si es ok, devuelve fc, ok error, directamente hace el match, ¿sí? Directamente hace el match y devuelve un ok de f. Ah, porque no encontraba este, qué boludo. Y devuelve un error que en este caso dice esto y este es el por las dudas. Entonces ahí está. Se hago cargo run, entra en pánico. ¿Y por qué entra en pánico? Tuvo error, sea que no se encontró el archivo .txt, que es esto que está acá, pero antes de llegar a esto que está acá hizo este match. Y como no entró en hubo un error al crear el archivo, hubo un ok, lo que devolvió esto acá y creó el archivo txt. ¿Ven? Creó un archivo txt cuando no hubo un archivo txt ya creado, ¿sí? Entonces si ahora hay un... Ahora lo que va a hacer es crearlo. Creo que lo va a crear otra vez, ¿no? Si hago cargo run. O lo va a abrir. Podríamos poner acá un se abrió tu archivo, ¿sí? Se guardó en la variable file, ¿ven? Entonces como ya hay un txt, lo guardo. Podríamos crear el archivo y escribirle algo, ¿no? Podríamos hacer file.createF y hacer un f. No, tampoco. Y file dos puntos. Tampoco. Open create option set time modify into. ¿Qué dice acá? ¿Qué devuelve este? Crear archivo. Ah, creo que podremos escribirlo desde std io write, ¿no? Creo que tenemos que use std io write. Creo que debemos hacer write . Vamos a preguntar a ChatGPT, porque creo que no es así. Vamos a hacer esto. Vamos a decirle: dado este código, necesito que hagas lo que pide el comentario. Ahí está. Vamos a ver qué es lo que nos escribe. Acá va a ser todo esto. Se creó el archivo. Acá está. f.writeAll.
f punto write all b dos puntos hola mundo. Ah, pero f tiene que ser mutable, ¿no? Ahí está. Mutable f y vamos a devolver f. Genial, hago cargo run. Se abre otro archivo. No, pero no quiero. Ahora no quiero que haga eso. Vamos a moverlo. Vamos a copiar. Vamos a hacer cargo run. Y vamos a ver que escribió un hola y escribió un hola mundo. Genial. Y así es como directamente escribimos. Le tenemos que pasar un buff en este caso. No sé a qué se refiere con buff. A ver. Tomo una referencia mutable de self, en este caso de write, y una referencia de un U8 attempts. ¿Qué significa eso? Traductor, vamos a ver. Attempts. Intento. Bueno, intenta escribir un buffer this function will return the fields of. Bueno, pero básicamente lo escribimos así. Buffer es un espacio en memoria, me imagino que en este caso, bueno, buffer es, no sé, son bytes, ok. Bueno, genial, lo escribimos. Entonces, cuando no encuentre el archivo, entonces, ahora, si lo encuentra, lo que quiero hacer es leerlo. Entonces ya me dijiste cómo escribir. Decime qué función debo hacer para leerlo. Porque ahora cuando yo vuelva a ejecutar este programa, el programa ya va a encontrar el hola txt y lo va a mandar acá y va a imprimir sobre otro archivo y va a devolver el archivo acá. Yo quiero escribirlo, yo quiero leerlo. Entonces nos dice que si queremos leer, vamos a abrirlo. Vamos a hacer file.readToString content. Ahí lo vamos a dejar en una variable, me imagino. Pero no quiero dejar una variable. Bueno, dale, hagamos una variable. Let buffer, let mood buffer es igual a string 2.new, no, 2.2 new. Genial. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer f.read f, que es este file, sí, f. Porque me imagino que es read f. Porque es t, qué bobo. T.read to string, que dice read bytes until of in source append them to above. Ok, entonces lo guardo en una variable. Si es correcto, the function return the number of bytes we were read and append to buffer. Entonces ven que tenemos que crear una variable. Read to string, mutable. Sí, bien. Entonces vamos a hacer read to string y tomo una referencia mutable de buffer.
Y ahora lo que yo quiero hacer es, ¿qué nos dice? Canon Teas Mutable. Ah, mutable. Listo. Y ahora lo que quiero hacer es imprimir buffer. Vamos a poner acá lo que hay dentro del archivo es, si hacemos cargo run, lo que hay dentro del archivo es hola mundo, que es este archivo que ya está acá. Entonces vamos a hacer esto, vamos a moverlo a la basura. Entonces este código lo que hace es, si no hay un archivo acá que se llame hola.txt, lo va a crear y le va a poner un hola mundo. Vean, creó un hola mundo, un hola, y lo que hay es un hola mundo. Entonces, si es que existe, va a abrir el archivo y va a leer lo que hay. Vean, cargo run, se abrió otro archivo, lo que hay dentro del archivo es hola mundo. ¿Ven? Estupendo. Estupendo, estupendo. ¿Qué usamos? De write usamos la función write. Y de read usamos la función read to string, que tomó un buffer y lo guardaba ahí. Esto de referencia mutable, obvio. Y el write también, ¿no? No, el write es write all. Y lo que tomaba esto era un buffer de U8, que en este caso fue B, son bytes. ¿Ven? Vamos a llamar y vamos a decir, ¿qué es esta manera de escribir porque es B y después bytes? Hola mundo. Se utiliza para escribir la secuencia de bytes en un archivo de modo escritura. Ah, porque esto lo que utiliza es, o sea, esto lo que toma como referencia son bytes. O sea, si se acuerdan, ¿sí? Son bytes. Esto es, hace como un byte. F es el objeto file, write all, ¿sí? Es un método que utiliza para escribir una secuencia completa de bytes en un archivo. Una secuencia de bytes, ¿sí? Se guardan en arrays. Entonces, FB es una expresión de cadena de bytes que se utiliza para representar una secuencia de bytes que se escribirá en el archivo. La B antes del índice se trata de una cadena de bytes en lugar de una cadena de caracteres UTF-8 en RAS. Las cadenas de bytes se utilizan cuando se trabajan con datos binarios o secuencias de bytes. Entonces, si yo le pongo B adelante, es que estoy escribiendo esto en bytes, pero representándolo con caracteres, ¿sí? Entonces, yo ahora voy a poner acá cómo escribir hola mundo en bytes. Sí, ya sé cómo veo hola mundo, pero quiero escribirlo en bytes. No me deja abrir esto. Bueno, no importa, si lo escribimos así va a ser igual. Entonces bien, podemos hacer esto. Lo pudimos, sí, pudimos manejar acá. Hay que quedarnos con esto, ¿sí? ¿Por qué pasamos acá una ref? Acá me dice que pasamos una ref acá. Los ref en el patrón es necesario para que el error no se mueva a la condición de guardia, pero simplemente es referenciado con él. Porque este error se puede mover acá. Y si yo ahora quiero imprimir el error, por ejemplo, acá, o quiero imprimirlo acá, a ver, esto me dice que acá este E se puede ir acá. O sea que si hay cualquier otro tipo de error, esto no se va a mostrar. ¿Y qué otro tipo de error puede ser que no lo encuentre? Formato. Si guardo esto y hago cargo run, no encuentra, sí, también va a ser el que no lo encuentra. Ok, siempre pasémosle una referencia entonces, porque si no la E se mueve acá y nunca va a tocar esto.
Eso es lo que entiendo yo. Sí. ¿Y por qué no le ponemos el signo este que le poníamos antes? La razón por la que se usa ref para crear una referencia en el patrón en lugar de esto se trata en el capítulo 18. En resumen, en el contexto de un patrón, o sea, en un match, esto coincide con una referencia y le da su valor, pero ref coincide con un valor y le da una referencia. Lo vamos a entender en el capítulo 18. Bien, la condición que queremos verificar en el WARMatch, en el WARDAmatch, es si el valor devuelto por error kind es igual a la variante not found de la enum de kind error. ¿Se acuerdan? Bien. De error kind, perdón. Si es esto, intentamos crear un archivo file create. Sin embargo, como file create también podría fallar, también necesitamos agregar una declaración interna de match. Cuando el archivo no se puede abrir, se imprimirá un error. Cuando el archivo no se puede abrir, se imprimirá un mensaje de error diferente. El último brazo del match externa permanece igual, por lo que el programa entra en pánico por cualquier error además de ese. ¿Sí? Ok, genial. Entonces así es como manejamos los errores, ¿sí? ¿Con qué? Con un result. Bien, que el result lo manejamos con el match. Lo que yo todavía no trato de entender bien es, bien, esto lo devuelve, ¿no? Este match devuelve. Devuelve a este match. O sea, este ok, va a salir de esta f, este file que se creó acá, ¿sí? Cuando es ok. Cuando es ok, lo devuelve esta función, ¿sí? Pero lo devuelve a este match. Y este match lo devuelve a ¿qué? A este error. Y este error se guarda en este file, ¿no? Entonces si yo al final de todo esto imprimo file, ¿qué me da? O si imprimo, por ejemplo, vamos a borrar esto. Voy a hacer que lea al final de todo. Cut y vamos a hacer esto. Vamos a guardar y vamos a poner esto acá al final. En vez de esta T va a ser file, que es lo que está en el contexto. Y este ruido string, ¿por qué no me lo deja poner? Ah, porque ya salimos del main. No, tampoco. ¿Por qué no me deja usar el read? Pero no me deja usar. ¿Por qué no me deja usarlo? ¿Por qué no me deja usarlo? ¿Qué tengo que hacer? File.read. Es este file. Y este file no le devuelve nada. ¿Qué no le devuelve nada? Este. Que tiene que devolver T. Ahí está. Porque antes no devolvía nada este. Entonces ahora sí, esto se puede hacer un file. .read. String. Ponemos una V acá.
ponemos hola mundo. Bien, genial. Pero una referencia mutable me dice acá. Referencia. Referencia mutable de qué. Ahora acá me dice que file as mutable, porque esto lo tengo que hacer mutable. Bien, lo hago mutable acá, esto me lo deja hacer. Entonces, ¿por qué hice esto? Porque yo quiero ver esto. Cuando yo ahora ejecute este programa va a entrar en esta mano, en este brazo, va a devolver F. Entonces este F va a devolver esta función OK, que va a entrar en este match, que en sí este match está dentro de toda esta función. Entonces este error viene de este match que se va a guardar en file. Entonces file va a guardar, ¿qué va a guardar? No va a guardar un error, va a guardar esto, este valor que es de este file. Entonces dentro de file va a estar el hola.txt, me imagino, ¿no? Ah, pero es lo que pienso yo, que va a estar esta F. Entonces como va a estar esta F, lo que yo voy a hacer es leerlo y ver lo que hay dentro de esa F. ¿Por qué? Porque acá le está creando y escribiendo. Entonces guardo, hago cargo run, me da un pánico. Tu error sea que no se encontró el hola.txt. Ah, pero como entró en pánico no sigue mi programa, la pucha. ¿Dónde está? Tu error se debe a que no se encontró el hola.txt. Es este pánico que está acá, que viene de este error de acá. Pero pará, entró acá, hizo todo este file, devolvió F, pero no se ejecutó. Ay, pero yo no quiero que se ejecute esto. Y si yo lo borro, no pasa nada. Y si pongo continuo, porque yo quiero que siga después, ¿no? Vamos a poner esto. Vamos a preguntar a ChatGPT. A ver, vamos a preguntarle a ChatGPT. Me vuelve pánico igual, Ah, es un if let. No, pero mi programa se detiene acá. Bueno, no lo entiendo, no importa. Bueno, pero entendimos. O sea, lo mío era para hacer otra cosa. Ah, a ver, veamos esto, a ver. Veamos esto. Atajos de pánico en caso de error URAP y expect, ¿sí? Bien, nosotros ya vimos que las mejores maneras, digamos, ¿sí? de identificar o de... No de identificar, ¿sí? Pero de manejar, ¿sí? El result es con un match, ¿sí? Si hay OK y si hay error. ¿Ven? Usar match funciona bastante bien, pero puede ser un poco detallado
y no siempre comunica bien el intento. El tipo result tiene muchos métodos auxiliares definidos para realizar diversas tareas. Uno de esos métodos se llama unwrap, ¿sí? El método abreviado que se implementa, como la declaración de match que escribimos en el listado 9.4, que me imagino que es este. Ok, bueno, no importa. Es un método abreviado que se implementa como la declaración match que escribimos en el listado 9.4. Ok, es como esto, digamos. Es lo que me dice acá. Es un método abreviado que se implementa como la... Ok, es un método abreviado que abrevia esto. Cuando hay un simple match, ¿sí? Cuando hay un simple match con un ok y un error. Entonces, ¿qué omite? ¿Qué omite? A ver. Omite el 9.4, ok. Si el valor de result es la variante ok, unwrap devolverá el valor dentro de ok. Si el result de la variante es error, unwrap llamará a la macro panic para nosotros. Hay un ejemplo acá. ¿Ven? Entonces, vamos a borrar todo esto. Fmain let file es igual a file dos puntos create no open text no hola punto txt. Entonces, en vez de que nosotros ahora tengamos que hacer que tengamos que hacer esto en vez de que nosotros tengamos que hacer ¿sí? un match de f ¿sí? y ver sus variantes y hacer algo cuando es ok o es algo cuando porque cuando esto sea ok directamente lo que queremos devolverle también a f es el valor de eso. Entonces directamente ponemos punto unwrap, que acá si vemos la función unwrap dice que retorna ¿sí? el valor que me devuelve ok, o sea el valor de la variante ok que se consume ¿sí? de este mismo self, o va a devolver un pánico en caso de que sea error, ¿sí? Entonces, si pongo un wrap, punto y coma, vean que me va a devolver file en el caso de que sea, ¿sí? el valor. Entonces, si ejecutamos este código, el archivo hello.t, veremos un error, ¿sí? Del pánico. Esto nos debería dar un pánico, ¿sí? ¿No nos da un pánico? ¿Por qué? Ah, porque existe el hola. Vamos a moverlo, vamos a hacer un cargo run. Y vean que me da un pánico, ¿sí? ¿Qué me da? Me dice, mira, paniqueó la llamada resuelve un wrap porque error value es que no encontró, ¿sí? Y el mensaje es no such file directory. ¿Ven? Directamente unwrap nos devolvió un error, ¿sí? Genial. ¿Ven? Esto que pasa acá. Entonces, si bootamos nos da un error, Entonces, acá hay otro método también, ¿sí? Que es muy interesante. Acuérdense que estos métodos solamente ¿sí? aparecen cuando usamos el tipo de result. Bien, otro método muy similar a un wrap nos permite elegir el mensaje del error del pánico, que es expect en lugar de un wrap, y proporcionar buenos mensajes de error puede transmitir su intención de facilitar el rastreo de algún ataque de pánico. Bien, veamos, en vez de un wrap, que no podemos elegir ¿sí? cómo va a ser el pánico, tenemos que poner expect, y acá vamos a poner no encontró el archivo. Pero esto es súper inconciso, ¿sí? Porque esto es como ya decir por qué hubo un error. O sea, no puedo decir no encontré el archivo, porque hay mil de tipos de errores, ¿sí? Esto, acuérdense que este devolvió un result de tipo error, que el error era un enum, ¿sí? ¿De qué? De un io.error, que devolvía, si se acuerdan. Vamos acá. io.errorkind, que devolvía 40 variantes, ¿entiendes? Entonces acá deberíamos saber bueno, si machamos qué error es. Entonces acá directamente tenemos que poner hubo un error, ¿sí? No sabemos de qué. En este caso es de
No guardé. Hubo un error y en este caso es, o sea, acá mismo no se especifica que hubo un error de not found. ¿De qué tipo not found? Expect, devuelve. ¿Qué devuelve? Retorna, bueno, el ok. Y because the function may panic, o sea, porque esta función sí puede entrar en pánico, sí, discourage. Entrega así un discurso general. En cambio de eso, prefiere sí usar un patrón de matching de error handling, sí. O sea, es mejor usar un error handling, nos dice acá. Panic. Panic if the value is error with the panic message include the passed message and the content of. Ok, acá dice, bueno, si entra en pánico, voy a imprimir el mensaje que vos me des como argumento y voy a imprimir, sí, el contenido del error. Esto está muy bueno, sí. Está muy bueno esto, sí. Porque después podríamos hacer un match word. No. Si directamente queremos hacer un match word, hacemos un match word. Bien, usamos spec de la misma manera con wrap para devolver al manejador de archivo o llamar a la macro panic. El mensaje de error utilizado por spec en su llamada panic será el parámetro que pasemos a expect, ¿sí? En lugar del mensaje de panic predeterminado en wrap usa ven que file to que esto es lo que le pasamos nosotros acá y después imprime, ¿sí? Lo que algunos campos del error, ¿sí? Como estos mensajes de error comienzan con el texto especificado fade to será más fácil encontrar el origen del código, ya que si se origina este mensaje de error utilizamos un wrap en varios lugares, puede llevar más tiempo averiguar exactamente qué un wrap está causando el pánico, ¿sí? Entonces el spec es mucho más detallado y podemos poner como error 1, error 2, error 3. En cambio un wrap directamente nos devuelve, sí, lo que el error, lo que la variante error tiene. Propagación de errores. Cuando estamos escribiendo una función, bueno, hagamos un cuadrito acá, ¿sí? Así no nos olvidamos, ¿sí? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De result. Result tiene un ok y un error, ¿no? Entonces, nosotros tenemos tres maneras de trabajar con esto, ¿sí? Tres maneras de trabajar con esto. De la siguiente manera. Esto va a tener tres maneras hasta ahora de las que vimos para manejar. Con un match, ¿sí? Hacemos un match de este result. Con un unwrap, o con un expect. Expect se escribe así. Sí, expect. Puedo escribir así. Debería poder hacerlo más grande, no. O con un expect, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo con un expect, con un wrap o con un match. En el caso de que usemos un match, va a ser mucho más engorroso, pero vamos a poder detallar más cosas. En el caso de que usamos un wrap, nos va a devolver por sí mismo el valor de OK y un error, un mensaje de error, pero este va a ser no detallado. En cambio este nos va a devolver el OK y nos va a devolver un error personalizado, ¿sí? Un error personalizado. En este caso un error no personalizado y en este caso, bueno, es lo que queramos, ¿no? Tenemos dos variantes OK y la variante error, ¿sí? Vamos a tener muchas variantes, entonces ahí vamos a tener que diferenciar. Bien. Mánquenme un segundo. Que vamos a ver esto. Ya hicimos este coso. Acuérdense, match, unwrap y expect,
¿sí? Estas son las tres variantes que tenemos. Genial. Veamos esto. Cuando se está escribiendo una función cuya implementación se llama algo que se... Oh, otra vez. Propagación de errores. Acuérdense que venimos del unwrap y del expect. Cuando está escribiendo una función cuya implementación llama algo que puede fallar, en lugar de manejar el error dentro de la función, puede devolver el error al código que se llama para que pueda decidir qué hacer. Esto se conoce como propagar el error. Le da más control al código de donde lo llama, donde podría haber más información o lógica que dicte cómo se maneja el error, lo que tiene disponible en el contexto de su código. El ejemplo muestra una función que lee un nombre de usuario de un archivo. Si el archivo no existe o no se puede leer, esta función devolverá esos errores al código que llamó esta función. Entonces, esta función lee un nombre de un usuario de un archivo. Lee un nombre de usuario de un archivo. Read user from file. Si el archivo no existe o no se puede leer, esta función devolverá esos errores. Pero se va a devolver, ven que se devuelve en result, se va a devolver cuando se llame esta función. Entonces esta función directamente crea una variable f que abre un archivo. Hace un match de el file, si existe el file, devuelve el file, y si hay un error, lo que hace es la función, no este match, la función retorna el error. ¿Sí? En caso de que no pase por acá, va a seguir el código. Si pasa por acá, sigue todo esto. Y si pasa por acá, corta la función. Porque acuérdense que el return corta la función, corta todo, corta la función. Bueno, si el archivo existe, lo guarda. Lo que hace es crea una variable string s y hace un match de f.readString y guarda todo en la variable s, y después devuelve el valor de s, y si hay un error leyéndolo, devuelve el valor del error. Entonces vamos a tratar de crearlos nosotros mismos. Vamos a hacer una función acá que va a ser fn leer datos archivo. Esta va a ser una función que va a devolver ¿qué? Un result. ¿Y qué va a devolver? Va a devolver un OK, o va a devolver un file en este caso. ¿Devuelve un file? No, devuelve un string. Ah, porque nosotros estamos devolviendo el contenido. O va a devolver un IO, dos puntos. ¿Error era? Sí. Error. Quiero ver esto. IO dos puntos error, sí. Bien, voy a devolver eso. Me imagino que hay que importarlo. Use std IO dos puntos error. Bueno, vamos a devolver eso. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de abrir un archivo. O sea, vamos a usar file dos puntos open pad.txt. Bueno, hola .txt, punto y coma. ¿Cómo? No sabemos si va a abrirlo o no va a abrirlo. Yo lo que puedo hacer acá es, no voy a usar un unwrap o un expect. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero devolver es el error. ¿Se entiende? Voy a devolver el error. Entonces, sí, voy a hacer un match de f y si hay un OK, quiero devolver el archivo a esta f, porque después voy a abrir ese file, y si hay un error, lo que voy a hacer es salir de la función retornando un error
con el valor de E. ¿Se entiende? Error ponía acá en el ejemplo o error. Error ponía, sí. Error, ahí está. Genial. Terminamos este match. Entonces, en el caso de que file exista, vamos a crear una variable que es donde vamos a guardar todo el string, que va a ser el contenido, que va a ser igual a string new. Pero esta va a ser mutable y acá vamos a guardar que primero creo que vamos a tener que abrir este archivo, ¿no? Entonces, en el caso de que se pueda abrir, tenemos que hacer un file.open. Sí, de read. Sí, entonces tenemos que hacer un match. Porque ¿qué pasa si hago read nada más directamente? ¿Qué pasa si hago f? No, en este caso es file, porque devuelve acá f a file. File.read to string. ¿Qué me devuelve esto? Un result, un io result. ¿Por qué? Porque puede devolver un error. Acá no me importa traspasar ese error, porque es casi imposible que no se pueda leer. Pero acá cuando lo leo tengo que pasárselo el contenido a una variable. ¿A qué variable? A la variable contenido. Contenido. Ven, ahí está. Y acá me dice que estamos devolviendo esto, pero no. Ahí está. Entonces, hacemos un match y devolvemos o un OK o un error. Pero este OK, vamos a hacer el match. Vamos a hacer el match. Y si es OK, vamos a devolver un OK con el contenido. Y si es un error, vamos a devolver un error con el contenido. Acá me dice que esperaba, sí. C, en este caso C va a ser contenido. Y acá me dice que no es mutable. Referencia mutable de contenido. Contenido. Ah, mutable, ahí está. Listo. Ahora, lo que estoy volviendo es contenido, que es un string. Entonces, en el caso de que OK, vamos a devolver un... ¿Por qué no devolvemos directamente contenido? Qué raro, ¿no? Vamos a poner esto. Vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué en esta función, cuando quiero devolver en el último match contenido de esta manera, es un OK? Me da un error y lo debo devolver así. OK, contenido. Si el result que devuelve mi función es un string. Pero me olvidé de poner el código, qué bobo.
Preguntémosle eso. Todavía tengo batería. Preguntémosle eso. Nos dice, el código que proporcionaste, intenta abrir un archivo. Ok, esta es mi pregunta. A ver, ahí está la pregunta. La pregunta del millón. ¿Qué responde? Una disculpa, me dice. Le voy a decir, mira. Ahí está. A ver si con esto me responde de una vez. Si no me responde... Ah. Ah, entonces, o sea, lo que me dice acá es que, mira, o sea, nuestra devolución de función es un string que va a ser o un OK que me devuelva con el valor string o un error con el valor IO error. Eso es. El string se debe devolver así. Ah, ahora entiendo, creo que por eso. Porque el string se devuelve cuando hay un OK, pero no puedo devolver solamente OK. Exacto. Correcto, cuando especifico la función devuelve debo devolver una cadena de texto en OK. Exacto, exacto, menino, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué pone OK y el contenido y no directa, porque esto directamente podría ser. ¿Entienden? Y va a estar correcto. Y llamo acá a let c es igual a devolver. ¿Cómo se llama? Leer, perdón. Datos. Vean que me devuelve un C si hago print. C. Puta. C. Perdón. En este caso, ¿qué me debería devolver? Un not found, que no encontró. ¿Se entiende? Entonces, el error no es cuando llamamos acá, sino que el error lo manejamos acá. O sea, el error
pasa acá, pero lo manejamos acá. ¿Qué es lo que no quieres decir? ¿Qué es lo que nos quiere decir esto, no? Primero, mire el tipo de retorno de la función. Retorna un string y un error. Esto significa que la función devuelve un valor de tipo t y e, un result, donde el parámetro genérico t se ha rellenado con el concreto string y el tipo genérico e se ha rellenado con el concreto io, error. Si esta función tiene éxito sin ningún problema, el código se llama a esta función y recibirá un OK que contiene un string, el nombre del usuario que está en la función de leer archivo. Si la función encuentra algún problema, el código se llama a la función error, que contiene una instancia de ioError que contiene más información sobre cuáles fueron los problemas. Elegimos ioError como el tipo de retorno de esta función porque ese es el tipo de valor de error devuelto por las dos operaciones que estamos llamando en el cuerpo de esta función que puede fallar, la función fileOpen y el método readToString. El cuerpo de la función comienza cuando la función fileOpen, entonces nosotros manejamos el valor de result devuelto con el match similar al match del 9.4, solo que en lugar de panic, en el caso de error, retornamos temprano esta función y pasamos el valor de error en fileOpen. ¿Sí? Acá retornamos el valor. Luego creamos un string de la variante S, llamamos a readToString para devolver. Ok, acá dice: el método readToString también devuelve un result que puede fallar, incluso aunque fileOpen tenga éxito. Entonces necesitamos otro match que maneje el result de readToString tiene éxito, o sea el readToString también puede fallar y en este caso devuelve también un error. Acá nos dice: sin embargo, no necesitamos decir explícitamente return porque esto es lo último que se expresa la función. Exacto, es lo último. Si acá hay más lógica, creo que sí deberíamos poner un return. Y creo que sí nos los debería aceptar. Sí, nos los debería aceptar, sí. Genial. Entonces, si acá hay más lógica, debemos poner un return acá, acá dice, el código que se llama... bien, esto ya lo vimos acá. Este patrón de errores de propagación es tan común en Rust que proporciona el operador de signo de interrogación para hacerlo más fácil. ¿Cómo para hacerlo más fácil? El listado 9.7 muestra una implementación del use que contiene la misma funcionalidad que termina en 9.6 pero con la implementación del operador 9. El operador. Ok. Creo que el operador lo vamos a ver, sí, en la parte número 2. Porque me estoy quedando sin batería y no tengo el cargador. Pero quédense con esto, ¿sí? De que nosotros podemos devolver los valores, ¿sí? En las funciones. Para después verlo, ¿sí? No tener que el error acá, sino devolver el error ya directamente en el ambiente del main, ¿sí? Está muy bueno esto de que el result devuelva un io.error. Aunque creo que podríamos, ¿sí? No especificar este result. Pero no importa, lo especificamos igual. Y estaría bueno saber cuáles son las funciones que devuelven un result. Este devuelve un io_result, entonces está bien. Este devuelve un io_result. Entonces ven que si hay un error va a devolver acá un io_result. Si ponemos el io_result, devuelve un error. Pero es un error de qué tipo? De io_error. ¿Ven? Está muy bueno esto, de seguir entendiendo. Cuando devuelve un io_result devuelve un valor genérico, un OK genérico, pero el error va a ser de error io_error, que tiene esta estructura. Que esta estructura en sí tiene un enum que acá se encuentra, ¿sí? Pero bueno, este io es muy importante. Este io_error es una estructura. Pero bueno, en la parte 2 vamos a seguir, ¿sí? Ahora me estoy quedando sin batería y no tengo el cargador acá.